Buenos días. Perdón, buenos días. Espera la demora. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, vamos a ver el tema de centro de masa. Ojo, vamos a ver centro de masa dividido en dos cosas, para objetos puntuales, que era el video de hoy, y para objetos de masa extendida, ¿de acuerdo? Donde tienen dimensiones, o sea, profundidad, fondo, son objetos volumétricos. ¿Listo? Que es lo que vamos a ver mañana. Comenzamos. ¿Cuál es la ecuación de centro de masa? ¿Ni idea? Creo que era la sumatoria de las masas por la distancia. Ajá. O sea, esta. Sí. Ok. Si es esa ecuación, entonces las unidades que tenemos acá es de kilogramos por metro. Perdón. Sí, por metro. ¿Listo? Y según esto debería dar una posición. O sea, que aquí me falta o me sobra algo. Eso sí no es normal que pase en el helicóptero. ¿Sí o no? Sí. ¿Pero está bien? Que yo tenga metros por kilogramo y lo llame metros. Porque al fin y al cabo tengo posición. Tengo que tener unidades de posición. Entonces sería la D. ¿La D o la B? ¿Se vieron el video? Sería la B. Ayer, y no me acuerdo. Bueno, La B, pilas. la B, Ahora les pido por acá ahorita para pasarla al final, más tarde. Quedó como muy grande. Ok. ¿Cómo se interpreta esa ecuación? Nosotros podemos tener, por ejemplo, para dos posiciones, vamos a hallar solamente un centro de masa con dos partículas, ¿listo? Es decir, para la primera partícula yo podría llegar a tener, bueno, aquí tengo la masa 1 con la posición 1 más masa 2 con posición 2, ¿sí? Como vectores. Obviamente eso va sobre la sumatoria de todas las masas, o sea, la masa 1 más la masa 2. Esta ecuación, a mí en estadística y en laboratorio, de pronto ustedes la conocen como una ecuación que funciona con pesos. No sé si lo han visto, pero lo van a ver en algún momento. ¿Qué quiere decir? Esto que está acá, no sé si de hecho la característica estadística de decir esta es una función que tiene pesos, viene de este concepto de centro de masa, o al revés. No estoy muy seguro. El hecho es, yo le doy valor a esta posición dependiendo de qué masa la acompaña. ¿Okay? Le doy valor a esta posición dependiendo de qué masa la acompaña. Si la masa 1 es gigante, entonces esta posición R1 mantiene o tiene mayor importancia, tiene un mayor peso. Si esta masa 2 es gigante, esta tiene mayor peso. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes hicieron regresión cuadrática, por ejemplo, en Excel, no sé si la hicieron para el lanzamiento parabólico. ¿Sí la hicieron en algún momento en el laboratorio? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, al inicio yo las Con había... software, profe, con un software, con tracker. Ok, perfecto, listo, pero obtuvieron los puntos con tracker. Bien. Sí, señor. Normalmente uno llega y hace lo siguiente. Yo tengo mi posición del lanzador y tengo el piso. La posición del lanzador y el piso, yo de hecho, o ustedes debieron medirlas con una regla o algo por el estilo, ¿no? Para darle una escala a tracker. Sí, señor.
Bueno, esas posiciones son mucho más seguras, son mucho más confiables que todo el resto de posiciones. Por lo tanto, si yo quiero hacer que una parábola me pase por el punto final y el punto inicial, yo debería darle mayor peso a esos dos datos. O sea, mi posición de lanzamiento es casi que fija. Yo voy a lanzar mi objeto desde una mesa que está ubicada a 1,50 m. Entonces, yo quiero que por acá me pase la parábola. ¿Cómo hago? Yo le meto la función de regresión lineal que esa posición me valga 10 veces más que las otras. ¿Ok? Y le pongo a la posición final que valga también 10 veces más que las otras. O sea, literal, la estoy multiplicando a cada una por 10. Y si tengo 7 datos intermedios, pues los otros 7 datos intermedios me van a dar la curvatura de la parábola. ¿Sí? Pero a veces los datos intermedios van uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba, uno por abajo. O sea, puede haber un pequeño error. Pero los datos iniciales y finales, que yo los medí con cierta precisión, son mucho más seguros, mucho más estables. Así que mi parábola va a pasar seguro por el punto inicial, seguro por el punto final, dependiendo de qué tanto peso yo le dé a la función, y va a estar modelada la curvatura por los otros. Es un pequeño truco que se utiliza mucho en regresiones, en estadística en general. ¿Ok? Y depende de esto, de qué tan importante sea la masa 1 y qué tan importante sea la masa 2. Pues en esas funciones se llaman peso, pero no es que sea un peso real, es un peso más de este término que peso tiene algebraicamente. ¿De acuerdo? Y esta ecuación tiene esa forma. O sea, mire qué es realmente la masa. Aquí estoy sumando las masas y aquí estoy dividiendo sobre la masa. Tengo masa sobre masa. ¿Sí? Se me va a cancelar. Se me va a anular. Pero el número que me acompañe las masas, la importancia que tenga M1 para cuando lo multiplico con la posición y la importancia que tenga M2 cuando lo multiplico por la posición, me va a quedar. O sea, el número. ¿De acuerdo? Tengo 5 veces la posición 1, tengo una sola vez la posición 2 y divido sobre 6, porque ese es el peso total para que me quede las mismas unidades. ¿Ya? Esta ecuación es semiempírica, ¿de acuerdo? No es que sea derivada de alguna otra cosa o algo por el estilo, no. Simplemente es una ecuación que funciona y modela bastante bien la situación. Entonces me permite a mí calcular cosas como esta. Por ejemplo, no sé si vieron esta aplicación. ¿Sí? Podría llegar a cambiar la posición del centro de masa, que está por aquí, dependiendo de la posición de cada una de las partículas. Por ejemplo, si yo tengo A y la tengo por acá lejos, mire que mi posición de centro de masa está influenciada por ella. Voy a eliminarla por completo. ¿Ok? Ahora yo le garantizo que al eliminar A, la posición del centro de masa está por una línea que me cruza a C y a B. O sea, aquí podría llegar a cruzar una línea y por ahí pasa el centro de masa. ¿Listo? Si yo las alineo en el mismo eje, yo puedo ver esto más fácilmente. Aquí está la posición del centro de masa, segura, en esta línea. ¿En qué está más cerca? Pues el centro geométrico podría llegar a estar por aquí, en este punto. Está un poco más cerca a B, porque la función de peso, o sea, su masa es mayor. ¿De acuerdo? Aquí tengo la masa de B como 2. Mírenlo, aquí está la ecuación. O sea, ¿qué me pasa con X? Nada, la masa A no tiene, se la eliminé por completo, así que este término básicamente es 0. ¿Ok? El punto B tiene una masa de 2, posición de 12, así que este punto es mucho más importante que este que solamente va a tener un 0,9 por un 4. ¿De acuerdo? Así que el centro de masa está más cerca de B. Y aquí puedo llegar a jugar cambiando esto. Por ejemplo, si las hago iguales. Señor, cuénteme. No, era eso, ¿qué pasaba si las dejaba iguales? Quedaban en la Aquí mitad de... el centro de masa es el centro geométrico. Igualito, la distancia entre B y C. O sea, esta está a 12, esta está a 4. ¿Cuánta distancia entre las dos? Y entonces, ¿qué pasa 8. con la otra? O sea, cuando hay dos, pues es la línea que hay entre Bueno, las 6, dos. perdón. Señor. Cuando hay dos, pues es como pues se puede decir que la mitad, que está entre una línea que hay entre ellos. Cuando son tres, ¿cuál sería la línea? Ah, o sea, si tengo 3 acá, bueno, podría Sí, llegar a ser un triángulo perfecto. Podría llegar a, venga, las ubico aquí más cerquita las entre todas. 4, 4. A ver, aquí tengo de base 4 unidades. Aquí no va a ser el centro geométrico igual, exacto, pero más o menos.
¿Listo? También la posición del centro de masa. Ok. Pero sí se ve modificada por la masa A, definitivamente. Depende de qué tan grande, llega un punto en el que las otras dos contribuciones casi que son insignificantes, ¿no? El centro de masa casi que corresponde con la posición de A. Está fallando aquí en un menos 0,5. ¿Ok? O sea, ese es el concepto y el poder del centro de masa, definitivamente. Podría llegar a ubicar esta masa justo a la derecha de B, o sea, que sea simétrico, y sería casi que el único caso donde el centro de masa de las tres masas cae en una posición de la masa, pero no siempre pasa. Entonces ustedes me puedan dar un ejemplo de un objeto sólido cuyo centro de masa no caiga en la masa. O sea, ¿qué objeto se les ocurre? Un objeto sólido que hayan visto donde su centro de masa no esté ubicado en la masa. Que no tenga masa en ese punto. Que no exista, mejor dicho. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Pues ¿En sería serio? algo que esté vacío por dentro. No, o sea, creo que existe, pero es que no me acuerdo muy bien, pero hace muchos años. ¿Cómo así que hace muchos? Sí, sería algo así, profe. Sí, Algo exacto, lo que tiene en la cabeza. Suéltelo. ¿Qué se le ocurre? Literal, no me acuerdo. ¿No? Perdón. Que consistía que el centro de masa estaba hasta afuera del mismo cuerpo. No Ah, me acuerdo. claro, está afuera o está en una parte donde no existe la masa. O sea, por ejemplo, bueno, ahí se las pongo. una botella vacía. Una botella vacía, un balón de fútbol, una diadema, o sea, en general cualquier clase de disco. ¿Sí? En un disco, cuando yo lo miro, una dona, una rosquilla. Siempre el centro de masa va a estar ubicado en el centro geométrico de esa clase de objetos, porque son bastante simétricos, Yo vi un video así, pero no va a tener masa. De hecho, vamos a comparar el otro. No sé si han visto esta clase de decoración que era muy vieja. Me imagino que toda la vende. Que es un objeto donde su centro de masa pareciera que no correspondiera, ¿no? Y sin embargo está en equilibrio. Es decir, todos los objetos que yo les nombro, sobre todo los que son en dos dimensiones, o sea, un disco hueco, por así decirlo, una dona, yo no lo puedo equilibrar. O sea, yo no puedo llegar a equilibrar el disco o la dona con un solo punto de aplicación y mantenerlo horizontal. ¿Sí? O sea, yo no puedo llegar y coger una dona y ponerle con un dedo y mantenerla horizontal, porque ella siempre se va a reequilibrar, porque todas las fuerzas que van a actuar sobre ella no están en el centro de masa. Y cuando uno le aplica una fuerza a un objeto sobre otro punto que no sea el centro de masa, va a inducir rotaciones. Eso es algo del cuarto tema, pero tiene mucho que ver con esto que estamos viendo. O sea, si yo cojo un frisbee, un disco de Ultimate, y le pongo el dedito en el centro, él está equilibrado. ¿De acuerdo? Pero ahora quítele ese centro, quítele ese pedazo de materia y usted no lo puede equilibrar, no lo puede dejar horizontal. Una pelota de fútbol, es muy difícil equilibrarla con un solo dedo abajo. ¿Por qué? Porque usted no le está aplicando fuerza en el centro de masa. Posiblemente tenga que hacer correcciones para mantenerlo totalmente vertical. ¿De acuerdo? Si pudiera de alguna manera tocar el centro del balón, pero pues está vacío, entonces no tendría ningún problema, estaría en perfecto equilibrio. ¿Ok? Ok. Sí, señor. Bueno, eso lo vamos a ver después. Mañana, de hecho, vamos a mirar sólidos. Listo. ¿Qué opinan de la 2? La posición del centro de masa corresponde a... Si no les quedó el concepto del video, es muy difícil que cojan esta. La sé. A ver, alguien sí se lo vio. Sí, señor, la sé. Ok. Es una manera de llamar lo que está arriba. Ok. Es un promedio ponderado de la masa. ¿Qué lo está ponderando? Las masas. O sea, la masa M1, M2 es lo que me da mayor peso. Es otra manera de llamar ese tipo de ecuaciones que tienen ese peso. Cuando les digo peso, de nuevo, no es un peso físico, es un peso algebraico. Okay. Más un concepto estadístico que otra cosa. Ok. Y sí, no es la posición donde se encuentra toda la masa, ni la mayoría, ni el promedio aritmético de todas las posiciones. Ok. Un promedio diferente.
Listo. De estas 4 hay una que está incorrecta. Vamos a llegar a mirar una por una. La posición del centro de masa no tiene por qué coincidir con alguna de las posiciones de las partículas que conforman el sistema. De la Apple que acabamos de ver, de hecho, solamente una de las configuraciones que escogí, el centro de masa estaba en una partícula, ¿no? O sea, esa está correcta. La última, la aceleración del centro de masa corresponde a la derivada respecto al tiempo de la velocidad del centro de masa. ¿Sí es cierto o no? Profe, y uno se pregunta, ¿el centro de masa cambia con el tiempo? ¿Puede cambiar con el tiempo de un Sí, objeto? claro, en el video de hecho hacen eso. O sea, calculan la velocidad del centro de masa y la aceleración del centro de masa. Y lo calculan así, o sea, calculan, esta ya estaba bien, ¿no? Calculan la aceleración del centro de masa cogiendo la velocidad del centro de masa y derivándola con respecto al tiempo. Usted lo puede hacer perfectamente. Listo, verdadero. Ahí sería la C, profe, la que estaba incorrecta. La posición del centro de masa se encuentra localizada toda la masa del sistema. Sí, esta no sería cierta. Ok. Ahora, no está localizada toda la masa del sistema, pero recuerden que yo puedo llegar y cambiar los lados de la igualdad. ¿Sí? Aquí tengo... mejor dicho, ustedes vieron qué pasa cuando se deriva esta ecuación en el video. ¿Sí? Me da la velocidad a la izquierda y me queda a la derecha masa por velocidad. ¿Ok? Sí. Sobre la masa total. O sea, puedo llegar a derivar aquí. Derivo las posiciones de todas y cada una de las partículas con respecto al tiempo. A la izquierda tengo velocidad entonces del centro de masa. ¿A qué me refiero? ¿Ok? Y le pongo M mayúscula porque la sumatoria de todas las masas se considera como la masa total del sistema. Bien, cuando yo hablo de ese tipo de ecuaciones, normalmente llegan y la escriben de otra forma. O sea, en alguna parte del video, de hecho ahorita lo vamos a ver, esa masa la pasan para el otro lado. ¿Ok? Y podemos hablar un poquitico de esta ecuación. Yo puedo interpretarla de dos maneras, como una sumatoria de todas las masas y cada una de ellas por su velocidad. O sea, yo puedo llegar y decir, bueno, tengo muchas masitas, tengo 10 masitas que están interactuando y cada una tiene su velocidad. O podría llegar a interpretarlo como tengo una masa, una sola partícula, una masa puntual que tiene una cierta velocidad, porque al fin y al cabo tengo dos partes de la igualdad. ¿Okay? O sea, aquí puedo llegar a tener 10 partículas, pero aún así las puedo llegar a tratar como si fuera una sola. O sea, no es que toda la masa esté localizada en ese punto, ¿de acuerdo? Eso está mal, pero se puede modelar como una partícula puntual. Se puede modelar como si tuviéramos toda la masa localizada en un punto, pero pues no es cierto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, señor. Ok, ese punto, como les digo, es casi que mágico. Yo le puedo aplicar cualquier fuerza a ese punto y lo único que voy a lograr es trasladar todo mi sistema. Si yo le aplico una fuerza a cualquiera de las partículas individuales y no está en el centro de masa, yo voy a hacer que rote. Esa es la ventaja de calcular el centro de masa. Que yo sé el punto en el cual no voy a obtener rotaciones del sistema. Si le aplico en cualquier otro punto, sí, entonces empiezo a hallar qué tanto lo va a rotar, qué tan difícil es rotarlo y comenzamos a repetir todo el curso. O sea, desde el concepto más básico que era el concepto de masa, ¿no? Que era la inercia. Ahora vamos a ver que hay una inercia no a mover un objeto, sino a rotar. Y luego comenzamos con la cinemática, que de pronto ya vimos las ecuaciones de movimiento circular. Seguimos con fuerzas, según la ley de Newton, energías, etcétera, y se acabó el curso. O sea, el cuarto corte es un resumen gigante. Bueno,
En fin, ¿y qué me opinan de esta? ¿Es verdadera? El momento lineal total del sistema será igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. Sí, de hecho esto que tengo acá en la parte de la izquierda Entonces la ecuación. es la definición de momento, ¿cierto? Masa por velocidad. O sea, aquí tendría momento total del sistema igual a masa por velocidad del centro de masa. ¿Listo? Yo diría que esa ecuación con esta de R de centro de masa y otra que de pronto vamos a aparecer atrás es el resumen. Esa la estoy dejando aparte. Listo. ¿Qué opinan de esta? La sumatoria de las fuerzas internas del sistema de partículas es igual a 0 debido a... O sea, ¿por qué en el video llegan y me separan fuerzas internas más fuerzas externas y las internas dicen estas no son nada? No me interesan. ¿Qué opinan? Ahí hay un error en la B. Un error en la Profe, B. también decía que era en pares de acción y reacción, pero no sé si la dirección era opuesta, pero creo que sí la dirección era opuesta. Si yo le hago fuerza gravitacional a un objeto, o sea, si yo le aplico una fuerza, la tercera ley de Newton me dice que él va a reaccionar con una fuerza igual de magnitud, pero en sentido opuesto. O sea, ese pedacito, misma magnitud y dirección opuesta, es la definición de la tercera ley de Newton. La que ya podemos descartar la C. Entonces es por ese concepto que yo puedo llegar a decir que es la D, la correcta. Ah, ya entendí el error de la B. Ok. ¿A eso se refería? Sí, señor. Listo. Sí es por ese concepto, porque las fuerzas de acción y reacción de cualquier sistema de partículas siempre van a ser cero. Buenas. Ok, imagínense algo. Nosotros tenemos un sistema solar que es complicado, ¿sí? Tenemos planetas, tenemos lunas y aparte tenemos asteroides que casi que viven acá, pero vienen a visitarnos cada cientos de años. O sea, es un sistema bastante complejo de partículas. Y nosotros también tenemos un tipo de movimiento muy especial. Nosotros nos movemos alrededor del núcleo de la galaxia, o sea, casi que tenemos un movimiento como si fuéramos una partícula más. Nuestra galaxia se mueve alrededor de un cúmulo o núcleo de galaxias. De pronto hay un agujero negro en cada galaxia o hay uno muy grande afuera que alrededor muchas galaxias o cúmulos de galaxias también orbitan. O sea, es un movimiento bastante extraño, bastante extremo, ¿ok? Y esas fuerzas de todas esas cosas hacen que nuestro sistema solar pues, se comporte exótico, diferente. Olvidémonos del universo, lo acabamos por completo, ya no existe nada y solo existe nuestro sistema solar. ¿La Tierra va a dejar de girar alrededor del Sol? ¿La Luna va a dejar de girar alrededor de la Tierra? ¿O se va a comportar exactamente igual? Se supondría que debería igualmente seguir girando alrededor del Sol, ¿no? Sí, y no va a cambiar mucho, es decir, va a ser despreciable el cambio del periodo orbital, de día, noche, etcétera. No va a cambiar nada para nosotros, ¿de acuerdo? Va a ser exactamente igual. Yo les pregunto algo, ¿cómo se va a mover nuestro sistema solar con respecto a otra cosa? Supongo que sobreviva por allá en una nave espacial y nos ve moviéndonos. ¿Cómo lo vamos a movernos nosotros si no existe el universo? No entendí cómo. ¿Sí? ¿Nosotros cómo nos movemos con nosotros? Por ejemplo, con respecto a la galaxia. Un movimiento elíptico, o sea, orbitamos. Como cualquier planeta orbita alrededor de un sol, nosotros orbitamos alrededor de la masa más grande y cercana que tenga fuerza sobre nosotros. Es decir, el núcleo de la galaxia. Nosotros damos vueltas alrededor de la galaxia.
y estamos en la parte tranquila de la galaxia, en la parte externa. Podríamos estar en la parte más turbulenta, en la parte interna, y ya nos hubieran chocado miles de cosas. ¿Listo? Entonces desaparezcamos la galaxia. Nosotros vamos a seguir teniendo ese movimiento circular, ese movimiento elíptico. Sí. ¿Por qué? ¿Alrededor de qué? Que no hay nada. O sea, si ok. no hay nada por fuera, entonces se está eliminando todas y absolutamente, o sea, absolutamente todas las fuerzas externas, ¿de acuerdo? No hay fuerzas externas, todo lo que hay es fuerzas internas al sistema. O sea, podríamos llegar a calcular nuestro centro de masa, ese sí va a caer en el Sol, no, de pronto no en el centro, pero muy cercano. Y como no hay fuerzas externas actuando sobre ese centro de masa, ¿cuál es su aceleración? 0. Cero. El centro de masa del sistema solar no se va a acelerar. Por lo tanto, se va a mover a una velocidad constante. ¿Ok? Y va a seguir un movimiento rectilíneo. O sea, estaríamos vagando en línea recta por el universo. Eso haríamos. No haríamos más. ¿Qué va a hacer el resto de cosas? Bueno, sí van a seguir orbitando y todo alrededor del Sol y no sé qué. Pero como centro de masa, nosotros solamente nos trasladaríamos en el universo. No haríamos nada más. ¿Ok? Entonces, definitivamente las fuerzas internas pueden llegar a, bueno, son iguales a 0 porque tenemos aquí pares de acción y reacción, ¿de acuerdo? O sea, esas fuerzas no son las que nos van a dar aceleración del centro de masa, son las fuerzas externas. Y si las eliminamos, como eliminé todo el universo excepto nuestro sistema solar, pues nuestro centro de masa se va a mover a velocidad constante. Así de sencillo. Pero entonces en la parte que es la elipse y bueno, del Sol y nuestro planeta. No, También. nada cambia, nada cambia. Nosotros Nada. seguimos teniendo una aceleración hacia él sigue teniendo una aceleración hacia nosotros, pues despreciable, ¿no? Porque su masa es muy grande. O sea, vamos a seguir teniendo fuerza de la Tierra hacia el Sol, fuerza del Sol hacia la Tierra. O sea, sigue estando todo nuestro sistema, pero esas dos fuerzas son iguales, así que se anulan. La fuerza de la Luna hacia la Tierra, la fuerza de la Tierra hacia la Luna. Iguales, en dirección contraria, se anulan. Todas las fuerzas que nosotros veamos en todos los cuerpos, vamos a tomar la sumatoria y vamos a ver que son iguales en dirección opuesta, así que se cancelan. Porque todas y cada una de esas fuerzas son iguales a la masa por la aceleración. Es decir, ¿listo? Puedo llegar a tener aquí aceleraciones diferentes. Una masita por una aceleración. O sea, aquí podría llegar a tener una sumatoria de todas y cada una de las fuerzas. ¿Sí? Masa por aceleración. Entonces, la fuerza que hace la Tierra sobre la Luna, bueno, perfecto, existe. Pero también va a existir la fuerza que hace la Luna sobre la Tierra. Igual en dirección y sentido opuesto. ¿Qué va a pasar con esas dos cosas? 0. Y con todas las demás, 0. Vamos a tener cuerpos que van a tener aceleración normal, porque existen, tienen masa, están acelerados. Vamos a tener muchísimas fuerzas, vamos a tener, si tenemos 8 cuerpos, vamos a tener un número grande de fuerzas porque van a interactuar todos contra todos. Pero al final, al cabo, cuando yo los sume, me va a dar igual a 0. Es decir, esta masa por aceleración es igual a 0. Excepto si yo tengo un cambio del momento total del sistema con respecto al tiempo, que es la definición de una fuerza de la sumatoria de fuerzas externas. ¿De acuerdo? O sea, la fuerza total. ¿Sí? Es segunda ley de Newton. Ajá, sí. Lo mismo que estamos viendo, solamente que ahora estamos viendo la segunda ley de Newton de un sistema de partículas grande. Entonces decimos, bueno, ya el momento total, de hecho, y el cambio del momento total igual a la fuerza externa lo hemos analizado un poco anteriormente. Entonces, automáticamente podemos decir, bueno, no hay fuerzas externas. Perfecto. Entonces el momento de la Tierra, de todo el sistema solar, es constante. ¿Sí? Es constante, quiere decir que se mueve la misma masa la misma masa por velocidad. Hay momento, pero es constante. Por lo tanto, no está acelerado. Eso también es igual a 0. Y esto es igual a 0, pero como bloque total.
pero sí va a haber una masa y una aceleración para cada una de las partículas individuales, solamente que voy a encontrar otra en otro lado que en ese instante de tiempo tiene la misma, pero en el sentido contrario, o sea, negativo. Pero como bloque esto me da igual a 0 y esto me da igual a 0. Sí, si no hay fuerzas externas pasa todo esto. ¿Ok? Ok. Listo, profe. Bueno, yo sé que les puede parecer complicado, pero ahí vamos con calma. Un poquito. Algunas cosas ya las hemos visto, o sea, esto es lo nuevo, ¿sí? Esto es lo nuevo. Pero hablar que la sumatoria de fuerzas es igual al cambio del momento con respecto al tiempo, de pronto por ahí empezamos la conservación del momento al inicio del tema, ¿ok? Solo que ahora cuando ya tenemos muchas partículas podemos llegar a escribirle cosas nuevas. Esto solamente me cumple para fuerzas externas, aunque sí yo creo que lo teníamos. Y la derivada del momento es el momento total. Yo puedo calcular cualquier fuerza como la derivada del momento con respecto al tiempo. Eso sigue siendo válido, ¿ok? Pero cuando tengo muchas partículas, entonces yo hablo de la sumatoria de fuerzas externas y del momento total. Ya no me interesa una individual, porque individualmente, sí, aquí podría tener una particulita que tenga su propia fuerza y que tenga su propio momento, pero a mí me interesa ya es el bloque, a mí me interesan estas tres cosas. Igual seguimos trabajando lo mismo, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, solamente que ya es una aceleración más global, aquí tenemos es una masa más que lo envuelve todo y las fuerzas externas. ¿Ok? Listo, ¿qué me opinan del 5? Si el momento lineal total de un sistema de partículas es correcto, casi que ya está, es correcto, es constante, es correcto afirmar que. ¿Qué opinan? La velocidad del centro de masa es constante, ¿no? Lo habíamos dicho ahorita. Sí. Si el momento lineal de un sistema de partículas es constante, esto me va a dar 0. Y entonces todo lo que ya discutimos entra en vigor. Al momento es ahora, el momento lineal, y en 5 segundos es el mismo momento, y en 20 y en 1000 años. O sea, es el mismo valor, por lo tanto el cambio es igual a 0, la masa por aceleración es igual a 0, y si la aceleración es igual a 0, entonces la velocidad es constante. ¿Listo? Okay. ¿Qué me opinan de este? Si la fuerza neta actuando sobre el sistema de partículas es igual a 0, ¿qué se puede afirmar respecto a la aceleración y velocidad del centro de masa? Ya lo hablamos, ¿no? Fuerza neta actuando sobre el sistema de partículas es igual a 0. La fuerza neta son las fuerzas externas. Sí. ¿Sí? Entonces, pues, la aceleración sería 0 y la velocidad sería Constante. De acuerdo. ¿Qué movimiento describe una línea recta. Ajá, una línea recta. Vamos a tener un movimiento rectilíneo, no es de otra. Ok, la segunda, explique por qué la posición del centro de masa tiende a ubicarse cerca donde hay una mayor concentración de masa. Porque también ya lo hablamos. Pues, no sé, por la influencia de las partículas como están más cercanas, o sea, la distancia que hay entre ellas. Sí, si queremos, bueno, de la cantidad de masa. Si queremos escribirlo en términos medio técnicos, la masa la ecuación es ponderada, o sea, tiene un peso, ¿sí? Debido a la masa. ¿Qué pasa con la tercera? Si el momento total de un sistema mecánico es igual a 0, ¿eso implica que todas las partículas que forman el sistema se mueven en línea recta con velocidad constante? Momento total es igual a 0. Pero eso no, o sea, eso quiere decir que el cuerpo se va a mover en velocidad constante y que se movería en línea recta, pero las partículas puede que dentro sí estén teniendo diferentes movimientos y velocidades. Más o menos, o sea, este momento total, de hecho, me está hablando de que la masa total del sistema y la velocidad del centro de masa es igual a 0. Y esto yo no me lo puedo llegar a hacer 0. O sea, por lo tanto, la velocidad del centro de masa tendría que ser igual a 0.
¿Sí? O sea, yo podría llegar a tener mi sistema planetario, por ejemplo. Todo está rotando, todo se está moviendo, pero mi eje de referencia y mi sistema planetario están quietos en el espacio. Tengo un momento total, No hay están movimiento. quietos. No hay movimiento del sistema solar, pero en interno sí se está moviendo de la manera que usted quiera. ¿Listo? Entonces no, eso está mal, no quiere decir que las partículas individualmente se tengan que mover en línea recta, se pueden mover como ellas quieran. ¿Listo? Como ellas quieran. En mi sistema, de hecho aquí me está diciendo momento total igual a 0, no se está moviendo, está quieto en el espacio. ¿Listo? Ok. Esto está muy fácil. Esto está interesante. Este también. Miremos este. ¿Cuántas partículas de masa m se ubican en las esquinas de la base de un cubo de lado A? En las esquinas de la cara superior del cubo se ubican otras partículas de masa 3m. Vamos a tener un cubito primero, lo dibujo. Aunque les soy sincero, no creo que lo vayamos a terminar. Viendo la hora. Bueno, un cubo improvisado. Más o menos. Listo. ¿Lo estamos interpretando igual? Sí, así. Sí, señor. Perfecto. En la base del cubo, 4 masas m, en la cara superior, 4 masas 3m. Perfecto. Cuando me preguntan dónde se ha ubicado el centro de masa, ¿qué debo hacer ahora? Yo creo que podría, pues, usarse como tipo de vectores. Ajá, pero entonces debo ubicar algo que no tengo. Que el centro. Una referencia. ¿En dónde me voy a parar? ¿Listo? Lo más fácil y para que no tengamos valores negativos, o sea, si me ubico en cualquier punto va a tener algunos valores negativos, es ubicarme en la única posición que casi que me está describiendo un sistema de coordenadas. Esto. Acá tendría mi eje Y, mi eje Z y mi eje X. ¿Listo? X, Y, Z. Y desde ahí yo podría describir todas las posiciones de cada una de las masas. De hecho, lo más sencillo sería, digamos, escribirlas de pronto. ¿Cuánto sería la posición de la masa M que está abajo? Recuerde que cada una de las esquinas está separadas por A. Simplemente necesito escribir A en donde tenga posición. O sea, en X, ¿cuánto es la posición de esa masita? A0. Ok. A0, 0. Ajá, muy bien. A0, 0. Ok. En Y está en el origen, en Z está en el origen. De hecho, todas las que estén en este piso van a tener la misma coordenada en Z. Okay. ¿Cuál es la que está aquí en el sistema de coordenadas, en el origen? ¿Cuáles son sus coordenadas, literal? 0, 0, 0. Es la más sencilla de todas. Quiere decir que yo ya voy a... Esa masa específicamente, como yo cogí mi origen de coordenadas en esa masa, no me va a suministrar ninguna clase de valor, de peso a la ecuación de centro de masa. Ninguna. Ni la de X, ni la de Y, ni la de Z. ¿Ok? ¿Cuánto sería esta de acá? ¿Cuál sería su coordenada? 0, A0. Perfecto. ¿Qué opinan? Sería la raíz de 2 al cuadrado. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No.
No, me estoy moviendo Por en ahí de A a X. la 2, Ojo, me estoy moviendo en X, A. Y me A, estoy moviendo en Y, A. No ha A, cambiado. 0. A, O sea, 0. no le estoy pidiendo la magnitud o la distancia. O sea, usted me está dando como esto. Sí, estaba Me pensando está en dando eso. la distancia diagonal. ¿Sí? Vale. A, 0. Ajá. 0. Listo. Y las de arriba van a ser exactamente iguales, solamente que ahora van a tener una altura A. Pues casi que puedo copiar. Entonces, sí. ¿Listo? Las coordenadas de las de arriba son idénticas a las de abajo, excepto que le puse una de Z. Eso es todo. Listo. Ok. Voy a ponerlo aquí arribita, que ocupe menos espacio. Yo creo que ya puedo calcular la sumatoria de fuerzas. Ojo, yo puedo llegar a calcular el centro de masa de cualquier objeto de una manera un poco práctica porque aquí hay demasiadas cosas, demasiados objetos. Y esa manera más práctica es llegar y calcular las coordenadas en X del centro de masa, como si fuera un vector, que lo es. Las coordenadas de Y del centro de masa y las de Z del centro de masa. ¿Listo? Ya voy a calcular 3 ecuaciones sencillas. Así que yo puedo calcular aquí de pronto las de X, para que ustedes las miren rápidamente. Por ejemplo, voy a comenzar con este. Le voy a poner el 0 de una vez. ¿Ok? Para que no para al menos contarla, saber que está ahí. Y continúo. Esta tiene una posición A en X y tiene una masa M. Masa y posición. De hecho, creo que es al revés en el ejercicio, como lo explican. Listo. Masa por posición. Ok, ¿cuántas de esas voy a encontrar? Esta también. Masa por posición. Este es otro 0. ¿Listo? Y básicamente esas 4 van a ser las que están en la parte de abajo. La parte de arriba veo exactamente lo mismo. O sea, aquí veo un 0 pero con 3M, un A con 3M, otro A y otro 0. Voy a escribir lo mismo porque son la misma configuración que tengo abajo o arriba excepto por la masa. ¿Listo? Y divido sobre la sumatoria de todas las masas, es decir, la masa total. Entonces abajo tengo 4M y arriba tengo 4 por 3M, o sea, 4 por 3, 12. 12 más 4. ¿Cuánto les da? 16M. Bueno, 16M. Queda 8 sobre 16. Ajá. Arriba me Queda a medios. arriba me quedaría 6 de este lado, muy bien. Y de este lado, otros 2, 8 sobre 16, perfecto. 8M por A sobre 16M, ¿listo? Queda a medios. Miren, lo mismo que les decía, la masa me sirvió mucho para hacer un peso, una ponderación, pero al final siempre me va a cancelar. Eso me tiene que quedar distancia igual a distancia. A medios. ¿Listo? ¿Cuánto creen que va a dar para Y? Si tuvieran que hacer sus más locas suposiciones. Lo mismo. Lo mismo. ¿Y para Z? Pues también. No tanto. Porque es que No, porque observen para el Z cubo, son tres, observen el sí. cubo desde arriba. Observen el cubo desde arriba. Si yo lo miro desde arriba, yo voy a ver lo siguiente. Voy a ver aquí 3M Tiene que ir y más detrás cerca. una M, ¿no? O sea, voy a ver la misma distribución de masas en todo el plano Tiene que ir XY. más cerca al 3M. Sí, Tiene o que ser un sea, valor mayor de A. bueno, pero se entienden Mayor. por qué, ¿no? Si lo miro desde arriba, yo voy a ver las masas simétricas, perfectamente simétricas, ¿sí? Ahora, si lo miro de frente, básicamente si yo observo estas caras, yo voy a ver un poco la simetría. Voy a ver una masa mayor arriba a abajo. Así que en Z yo esperaría ver ese efecto.
creo que no vamos a alcanzar. Sí, esperando el instante en el que entre la persona que venga. No vamos a alcanzar a menos que lo hagamos rápidamente. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas me aportan las masas de abajo en la contribución del centro de masa en Z? Ninguna. 0. Ninguna. ¿Y las de arriba cuántas me aportan? Todas. Las 4. Las 4, ¿cierto? Así que si me aportan las 4 y ¿qué me aportan? Me aportan pues que cada una de ellas tiene 3M y que cada una de ellas se encuentra a la misma altura Distancia. de A. Así que aquí tengo mi resultado rápido. ¿Cuánto es la masa total del sistema? No me ha cambiado, no me va a cambiar para las 3 ecuaciones. ¿De acuerdo? 16M. Así que me queda 12 sobre 16. Saquen la calculadora, no mentiras. 3/4. 3/4. Voy a escribirlo acá abajo. Listo. Ok, un poquito más arriba de la mitad. ¿Sí? Bueno, significativamente más arriba de la mitad. De nuevo, si quiero graficarlo, recuerden que usted puede llegar y decir acá, bueno, esto es a medios en X, esto es a medios en Y. Yo proyecto esas líneas, ¿de acuerdo? Y subo un 3/4 de A. Desde esas líneas, a ver, vamos por ahí. ¿Sí se acuerdan de esto? Claro. Señor. Sí, señor. Espere, me quedo muy cortica. Yo le puedo formar un cubito, es como la manera más sencilla de ver la representación tridimensional. Más o menos. De hecho me quedó bastante bien. Perdón, 3/4. 3A4. ¿Listo? ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, Claro, sí. de hecho me quedó muy bien. Ok, esa es la posición del centro de masa. ¿Listo? Tengo que armar el vector, por supuesto. Casado con el tiempo. Aquí sería A medios en I, A medios en J y 3/4 de A en K. Listo. Esa es mi posición del centro de masa. Ya está graficado y ya está cada una de las coordenadas calculadas. Podrían comprobar la de J si no me creen. Pero bueno, yo creo que si uno lo mira en un plano superior, usted ve que son 4 masas idénticas, 4 masas simultáneas. Y creo que ustedes me hicieron coger el triangulito y poner las 3 en la ubicación similar, o sea, que formen un triángulo perfecto y da justo en el centro, ¿no? Creo que es sencillo ver que también se podría dar lo mismo. ¿Listo? ¿Alguna duda? No Profe, sé. qué pena. Una Señor. preguntita, no del tema, sino de las actividades pendientes del examen del segundo corte, los videos, los ejercicios. ¿Pendientes? ¿Por qué pendientes? ¿Cuándo se suben eso, profe? ¿Cómo así pendientes? O sea, lo del segundo corte, la evaluación del segundo corte. El martes. Videos que grabamos. El martes pasado. O sea, pero es que la subida era al sistema, al Moodle o... Pero en eso. O sea, ¿usted no lo subió a Moodle? No, bro. ¿Y su grupo no lo subió? Que no sé, yo estuve enfermo, profe. Y Pero ellos, ¿qué han la dicho? semana... No, Porque no, yo no, les había dicho a ellos que para subirlo el domingo, o sea, se los dije el jueves y se los recordé creo que el viernes, una cosa así, y aún así dejé la fecha abierta hasta el martes. Yo le corregí a los grupos que ya han subido, porque hubo grupos que ni siquiera lo subieron a tiempo, o sea, al Discord. ¿Sí? Entonces a eso les dije más o menos que tenían que cambiar, que tenían que arreglar.
y subieron las cosas, los videos y todo hasta el martes. Pero su grupo no subió, hablé con ellos. Yo creería que sí. Ahora, yo les había hecho algunas correcciones a todos en general. Un video por cada ejercicio. Sí, un documento por cada ejercicio. Bueno, el documento si lo ponen pegado, queda un poco chillón. Mejor cada cosa por separado. Entonces me entregan 2 ejercicios, 2 videos, todo, y lo subían al Moodle. Y ahí tenían espacio hasta 100 megas, creo que se abrió el límite y para Sí, subir cualquier cantidad de la misma archivos. dinámica del primer corte. Pero Listo, entonces profe, yo pregúntele me a sus pongo en contacto compañeros. con ellos. Y no Sí, están acá, vale. es que son 18 los que vienen siempre, hoy vienen 21. O Yo me comunico con ellos, profe. sea, ninguno de sus compañeros viene a clase. No, no sabría decirle, no. No voy a hablar por ellos. ¿No lo ve aquí? Voy a escribirles. Eso me suena que no. Te entiende. Te comprenderá. Vale. Ay, pues. Bueno, pues yo supongo que los que no Dale, pueden cualquier venir es cosa. porque tienen problemas de internet o algo similar. Si no quieren aprender es cuestión de ellos. Yo no puedo No, hacer de policía. sí, estoy voluntario. Pues sí, Dale, es que profe, siempre lo ha sido, cualquier yo digo que cosa. las clases siempre ha sido voluntaria. Y ahora la evaluación es, no puedo llegar a apuntarlo con un arma. No me pagan nada, ellos lo van a pagar más adelante. O sea, es normal. Vale, profe, cualquier cosa yo le escribo, Listo. Vale. Bueno, me avisa, por Muchas favor. gracias. Chao, gracias. A usted.